Soy el pastor Ricardo Rodríguez y voy a responder tus preguntas a la luz de la Biblia. Hoy el pastor responde: ¿qué papel juega la mujer en el ministerio? Bueno, la pregunta está bien compleja porque en eso hay algún sector del mundo cristiano que resiste a esta verdad, pero tengo que aclararla para libertad de los que nos están escuchando. Y la pregunta es sobre las mujeres en el ministerio. Si la mujer puede estar en el ministerio, si eso es bíblico. Pero la Biblia está llena de casos bíblicos sólidos que nos dan a nosotros un parámetro que es Dios el que llama. Y en esto sí, sobre esto comienzo y sobre esto termino. El Señor es el Señor. Si Él llama, ¿quién somos nosotros para decir que no lo hagan, que no vayan? Si Él llama a un niño, como a Jeremías, uno le diría, no, pero es que está muy niño, espere que madure, pero el Señor lo llamó. O puede llamar un anciano como Moisés, que ya tiene 80 años, y uno dice, no, ya él está en el retiro, ya no va a dar mucho para el ministerio. Y fue el ministerio más influyente del Antiguo Testamento. Igual pasa con las mujeres. Yo no puedo decirle al Señor no las llame cuando Él es el que llama y el que envía. Voy a ponerles un caso bíblico en el Antiguo Testamento, que había más ley, más legalismo. Débora. Débora era en un tiempo en que Israel estaba oprimido, 20 años oprimido por un capitán que tenía 900 carros. El hombre se llamaba Císara, y ella fue juez o jueza de Israel por 20 años. La gente venía y ella era la autoridad máxima en Israel, una mujer. Y no solamente que era la autoridad máxima en Israel, sino que además era profetisa, ungida por el Señor. Y nadie puede ostentar el don de ser profeta a menos que el Espíritu Santo haya venido sobre ellos. Entonces ya uno no puede decir, si Dios la ungió, ¿quién soy yo para decirle que no puede estar en el ministerio? Eso como para mencionarles un ejemplo del Antiguo Testamento, que era más difícil encontrar casos como estos. En el Nuevo Testamento sí tenemos muchísimos. Por ejemplo, uno habla de la Magdalena. Cuando el Señor resucita, a quien llama, las primeritas que escuchan el Evangelio y que van a predicar, porque el Señor la llama, ve y dile a Pedro y a mis hermanos. O sea, estaba comisionada por Jesús para anunciar la resurrección. Así como yo como pastor estoy comisionado por Jesús para anunciar la resurrección, y todo pastor y predicador lo está, de verdad, todo creyente. Pero hablemos de ministerio. Ella fue la primera que anunció la resurrección de Jesús. Y algo singular es que en las excavaciones, nos contaba el doctor Pagán, que es arqueólogo allí en Medio Oriente, que es un experto en el tema, que en las excavaciones han encontrado una cantidad de iglesias del primer siglo que le ponían nombres como nosotros le ponemos a nuestra iglesia: avivamiento, misión, no sé qué, denominación. Se llamaban la mujer la Magdalena. Eso quiere decir que la mujer tuvo una influencia impresionante en la extensión del Evangelio, que para ellos es un orgullo ponerle a su iglesia la Magdalena. No, eso es bien, dice muchísimo. Ahora, cuando Jesús viene a Samaria, que es una zona no judía, él viene y le predica a una mujer samaritana, a una mujer pecadora. O sea, la persona más indigna para ir y anunciar el Evangelio, una mujer con toda la todo señalándola por su maldad. Pero ella fue la que Jesús escogió, no solo para salvarla a ella, porque pues él que vino a salvar lo que se había perdido. Y eso lo hubiera hecho perfecto en una conversación como la de Nicodemo, que es una conversación privada en la noche, nadie escucha. Le hubiera hablado a ella, se hubiera convertido y listo. Pero es que el Señor la envió, cuando la ganó para Cristo, Él la envió. Fue un respaldo gigantesco que se ganó toda una ciudad. Todavía nosotros tenemos una de las iglesias más grandes del continente, pero todavía no me he ganado toda la ciudad. Pero esa mujer se ganó toda la ciudad. Así que decir que una mujer no puede ser predicadora, tocaría romper todo el Nuevo Testamento y cambiar la mentalidad.
Ciertamente el apóstol Pablo habla de la mujer que no hable en la congregación. Está hablando en una zona, en una región donde la cultura era, primero Corinto era una zona, un puerto, y había inmoralidad y mucha prostitución. Todos los puertos donde más habían prostitutas, y ellas estaban con el cabello suelto, ostentosos, los peinados. Todas las advertencias que uno encuentra en el Evangelio tienen que ver con la cultura, porque el mismo apóstol habla de la mujer cuando profetice, entonces le habla de estar cubierta, pero le está permitiendo que ella profetice, que ella lo pueda hacer, o sea, que sí puede hablar en la congregación. Lo que no podía era al estilo del mundo, que la mujer era como eran prostitutas, hablaban sin ninguna vergüenza, sin ningún respeto en una reunión, y si una creyente hacía lo mismo, daba un mal mensaje. Pero en este caso, él mismo les está diciendo, pero las mujeres cuando profeticen, profeticen cubiertas, como diciendo que entiendan los demás que tienen cobertura, que tienen autoridad sobre sí, que no son prostitutas y pueden profetizar. Además que hay varios ejemplos en la Biblia bien interesantes del apóstol Pablo, ya cerrando casi su ministerio, cuando le escribe a los romanos, él hace una mención de mujeres del Evangelio. Dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. Había una diaconisa, que la recibáis como el Señor. Luego dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo. Ellos eran los que predicaban con Pablo, tanto en Corinto cuanto en Éfeso, o sea, eran su equipo, y los encontró en Roma los sacaron, vinieron donde él estaba en Corinto, predicaron el Evangelio, volvieron, eran sus amigos, y está escribiendo la epístola a los romanos y los recomienda, pero nombra primero a Priscila, después de Aquila. Quiere decir que la mujer era la líder de la pareja, la líder espiritual. Ya en el hogar, pues eres la autoridad o es la cabeza del hogar, pero en el ministerio ella era la que tenía un ministerio de liderazgo. Y Pablo no le está corrigiendo eso porque trabajó con él. Y por el contrario, aquí les manda saludos, así que son tratados como siervos del Señor. Eso es lo que aparece en la Escritura. Saludad a María, la que ha trabajado mucho entre vosotros. Y viene una lista de saludos, pero todos estos hombres y mujeres de Dios eran gente de ministerio. No es como saludando a una familia que se congrega. Está saludando y recomendando que le atiendan a estos predicadores. Mira, esta diaconisa va a estar allá, recíbanla como recibiéndome a mí. Por favor, mira a Aquila y a Priscila, y Aquila. Así que para Pablo no había ese tabú. La advertencia en Corintios era muy particular, muy singular, y era muy en la época en la que se estaba viviendo ese momento. Hoy no tenemos ese problema, no aplica para la cultura occidental. No sé cómo será en la cultura oriental todavía. Ustedes saben cómo hay lugares donde no pueden ni sino verse en los ojos, pero era ese siglo, era ese momento. Eso es como el pantalón. Hoy una mujer se pone jeans, para nosotros es lo más normal del mundo, pero hace 30 años atrás o 40 años atrás no era decente que una mujer usara pantalón. Entonces, claro, imagínense, si nadie lo usaba en la calle, en la sociedad, y aparece una predicadora con jeans rotos, aparece en el púlpito, pues la van a linchar. También uno tiene que ser consecuente con la cultura, porque uno va a predicar el Evangelio, ¿no? No tiene que ser un religioso, pero no tiene que menospreciar, hacer que eso sea un tropiezo, porque lo más importante es llevar el precioso mensaje de la salvación. Así que yo creo que ahí les estoy respondiendo varias preguntas. Una mujer como Kathryn Kuhlman, pues imagínate, ¿quién le va a decir que no fue llamada? Se paraban en una tarima y la gente se empezaba a sanar y a sanar y a sanar, y venían por miles para escuchar la salvación, jóvenes, en un solo servicio. ¿Cuántos jóvenes tienen? 1000 jóvenes pasaron al altar para entregar su vida a Cristo en el auditorio que era para 7000, o sea que llegaron los incrédulos y fueron salvos. O sea, ¿cómo le dice uno que una mujer no puede predicar en el Evangelio? Está Joyce Meyer, por ejemplo. Me imagino para poder hacerlo y tener un lugar que tiene todo el respaldo de su esposo. Entonces, ciertamente ideal para nosotros la pareja en el ministerio, pero ¿quién soy yo para decirle, no, hermana Joyce Meyer, usted no predique porque su esposo no predica con usted?
¿no? El que llama es el Señor. Así que tenemos el ejemplo de Hechos, cuando los judíos pensaban que el Evangelio era para ellos. Y sale el Espíritu Santo y le dice a Pedro que le predique a los gentiles. Y él se va a predicar y ni siquiera le dejó terminar el sermón. O sea, el Señor ni el sermón era lo importante. Vino el Espíritu Santo y los bautizó. Y entonces Pedro dijo, ¿ya qué más hago? Si él primero me mandó a venir, segundo él los bautizó, ¿yo quién soy para negarles el agua? Los bautizó en agua y ya eran los creyentes. Así que esos son tabús, un poquito de religiosidad, pero hay mucha libertad en la Biblia para las mujeres y hoy con mayor razón sí que necesitamos que Dios levante mujeres que proclamen el Evangelio con unción del Espíritu Santo. Y si fuera así, me tocaría sentar a mi esposa, pero ustedes la han escuchado, a mi nuera, Anita, la han escuchado y son muy ungidas. ¿Y cuánta gente ha sido bendecida? ¿Cuánta gente escuchando a mi esposa ha sido bendecida en las naciones? Así que sí, las mujeres sí pueden estar en el ministerio. Así que adelante, mujeres, vamos a servir a Jesús. Si Él las llamó, no teman, vayan, porque el que llama es Jesús y el que envía es Él. Así que adelante sirviendo a Jesús. Soy el pastor Ricardo Rodríguez y voy a responder tus preguntas a la luz de la Biblia.